Muchas gracias a la Fundación a Fundaungo por el espacio. Voy a, voy a pasar a hacer la presentación rápidamente. Vamos a ver, ustedes me indican si se ve bien. Sí, sí se ve bien. Ok, Perfecto. 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 Bueno, como dice el título del programa de la semana, yo les voy a presentar los efectos sociales, económicos y emocionales del COVID-19 en niñas, niños, adolescentes. Voy a elaborar sobre el caso de El Salvador y particularmente ahí pues hay algunos datos que he recopilado que de alguna manera muestran, digamos, cuáles son los efectos que ya se están sosteniendo. Em, Básicamente, digamos, quisiera desarrollar esta presentación en tres momentos y me parece que es casi que de rigor empezar hablando por cuál es la construcción de habilidades y competencias humanas. Es decir, yo en esto pues quiero enmarcar primero cuál es el enfoque del ciclo de vida y desarrollo humano, o sea, qué son las cosas que se construyen, en qué momento se construyen, porque eso me da pie para que después podamos ver entonces cuáles son efectos posibles a lo largo de diferentes cohortes de edad, que es lo que básicamente quisiera hacer en un segundo momento, o sea, conversar sobre los efectos del COVID en la construcción humana de niñas, niños, adolescentes, y ahí en particular quisiera empezar con las condiciones, quisiera comenzar mostrando cuáles son las condiciones de partida en El Salvador. Y a partir de eso ver cuáles son los posibles efectos, digamos, de esas condiciones de partida, particularmente enfatizando en el aspecto social, emocional y económico. Y por último, pues sí me parece que desde una lógica yo voy a utilizar, digamos, y lo anticipo, digamos, esto tiene está basado, digamos, en un enfoque no solamente de ciclo de vida, sino que un enfoque ecológico que básicamente no solamente centra su mirada en la niñez y adolescencia, sino también, digamos, en los círculos más hacia afuera, que es su familia, la comunidad, etcétera. Y en tal sentido, me parece que en un tercer momento es importante hablar sobre cuáles son los efectos del COVID sobre el bienestar y las condiciones de vida de los hogares de El Salvador. Y para eso, pues básicamente voy a desarrollar algunos análisis y recomendaciones de política para la mitigación y recuperación. Entonces, entrando en materia, en el primer punto, pues como ustedes saben, y en algunas ocasiones, bueno, ya hemos conversado sobre esto en otros foros también de Fundaungo. Parece que lo primero que tenemos que saber es de que el desarrollo de las habilidades humanas, el desarrollo humano, la potenciación de capacidades que tenemos como individuos es un proceso continuo y es progresivo. Y en este entonces es que nosotros vamos adquiriendo habilidades, conocimientos, vamos básicamente desarrollando conductas que cada vez se vuelven más complejas. Eh, Desde luego que digamos que en este continuo del desarrollo humano hay cosas como los movimientos corporales, hasta el pensamiento, las emociones y las relaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, es complejo, no solamente se trata de temas conductuales, sino, digamos, de esta variedad. No solamente se trata del crecimiento físico y de la maduración de los sistemas biológicos, sino también de esas capacidades que adquirimos como resultados de la interacción que tenemos con el ambiente o entorno. Me parece que aquí hay un tema fundamental porque ya estamos hablando de interacción con el ambiente o entorno, cosa que, como bien sabemos, durante estos momentos de aislamiento social, pues entonces que hemos pasado y por lo que todavía estamos algunas personas, entonces se ve afectado. Ahora, entonces, ¿cómo analizamos? Pues, ¿qué enfoque utilizamos para ver estos hitos en el desarrollo del ser humano como resultado de esa interacción de factores biológicos, relacionales y sociales? Acá, sobre lo que yo voy a construir es básicamente el enfoque de ciclo de vida. Y este enfoque es particularmente importante porque lo que me permite es resaltar cuáles son las oportunidades de invertir durante ciertas etapas de la formación de un individuo, de una persona, de una niña, de un niño, y las vulnerabilidades que se pueden generar cuando esas inversiones no existen o cuando esas inversiones son mínimas. Y particularmente aquí hay dos temas que yo quisiera destacar. Este enfoque a mí me permite identificar periodos críticos y periodos de complementariedad. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente me refiero a que los periodos críticos son estas fases de desarrollo en las que realmente, digamos, cuando unas intervenciones son más productivas,
que otras para adquirir ciertas habilidades, capacidades o conductas específicas con una adecuada estimulación en el ambiente. O sea, aquí, digamos, hay ciertos momentos en los cuales yo tengo que hacer determinada intervención, como por ejemplo son las vacunas, porque si no, después entonces ya he perdido el momento, digamos, de hacer, por ejemplo, la clásica BCG, que es en el primer año de vida. Y si yo no tengo un continuo de vacunas, entonces lo que ocurre es que básicamente, digamos, no tengo esa inmunidad que deseaba. En segundo lugar, lo de la complementariedad me parece que es importante porque nos permite identificar, digamos, esto que se llama que una habilidad genera otra. Es decir, hay ciertas cosas que en las cuales si tú no las tuviste al principio de la vida o en algún momento de la vida, entonces es difícil que pueda construir, digamos, la siguiente etapa. Es como en la construcción, pues no puedes hacer, digamos, si no se ha hecho un plafón, yo no puedo hacer un segundo piso, y si no he hecho un buen plafón sobre ese, pues no puedo hacer un piso, digamos, encima de esto. ¿Qué significa esto y por qué de alguna manera hablo sobre esto, digamos, en esta presentación? Es porque en realidad a mí me parece que es importante que tengamos sobre la mesa que hay habilidades que se refuerzan unas con otras y que hay un efecto multiplicador. Recuerden que nosotros en este momento, a la fecha, tenemos 7 meses en los cuales ha existido, digamos, una construcción de habilidades, capacidades y competencias humanas que no ha sido en lo normal, ¿sí? Entonces, este nivel de habilidades de un individuo responderá al momento, duración y grado de inversión en las mismas. Como repito, hemos estado 7 meses en los cuales, pues evidentemente ha habido, digamos, una interrupción. Y estas competencias requieren de determinados recursos. Y la falta de algunos de estos, como por ejemplo la calidad de las experiencias vividas, pueden generar entorpecimiento en el desarrollo de las personas, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Y ahí, entonces, básicamente estamos construyendo, digamos, deterioros hacia adelante en el bienestar y en el logros de vida que son posibles. ¿Cómo se ve esto? Y esto, digamos, algunos de ustedes probablemente ya hayan visto esta que yo he mostrado en el pasado, que las hemos trabajado de UNICEF, y es ¿a qué se refieren estos momentos claves de la vida? A la izquierda ustedes ven cuáles son estas habilidades que se construyen desde el inicio de la vida. Están relacionadas a la audición, la visión, las formas en que uno responde, el control emocional, el lenguaje, los símbolos, las habilidades sociales y los números. Y si ustedes ven en las primeras, digamos, hay un set, que son estas primeras 4 habilidades que tienen, digamos, tienen un comportamiento que son diferentes a las siguientes 4. ¿En qué aspecto? En que si bien todas estas tienen una alta sensibilidad de construcción cerebral visto desde la neurociencia en los primeros 3 años de vida, después, como ustedes pueden ver acá, hacia el año 5 se han en 2 grupos, para la redundancia. En aquellos que tienen una maleabilidad baja, que son básicamente la audición, visión, formas de responder y control emocional, y otras 4 que tienen una maleabilidad media. ¿Qué significa esto? Es que hay momentos en los cuales tengo mayor capacidad de incidencia en la construcción de esas habilidades. Entonces, por eso es bien importante decir, ok, ¿qué está ocurriendo ahorita? Bueno, que de alguna manera estamos perdiendo momentos críticos de habilidades que más adelante se vuelven las que me permiten construir otras habilidades, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que es fundamental colocarlo desde el punto de vista, digamos, más teórico, si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Qué otras cosas ocurren? ¿Qué otras competencias nosotros desarrollamos? Pues desarrollamos competencias que tienen que ver con lo socioemocional, precisamente, que en la etapa adulta es que es motivado, que puede trabajar en equipo, que puede resolver conflictos. Algunas otras como lo lingüístico, que es comprender y hacer un excelente uso del lenguaje, la autonomía, que es asumir realidades, tener alta autoestima, lo sensorial, que no es otra cosa que pensar fuera de la caja, la función ejecutiva, que es tener un avanzado entendimiento médico, pensar lógicamente, ser proactivo, altamente empático, tener capacidad de planificar, pero no ser obtuso. O sea, no es que yo planifico y luego no me salgo de esa cuadratura, sino que también puedo cambiar ante escenarios adversos. Pero todos estos, una vez más, tienen momentos de construcción, momentos, digamos, que son los que biológicamente
tenemos mayor predisposición y donde nosotros tendríamos que hacer las mayores inversiones, ¿verdad? Desde la lógica justamente de el momento crítico y luego cómo construyo complementariedad. Y vean ustedes acá en este gráfico, lo que yo estoy mostrando es en qué momentos inician la construcción de estas competencias que les acabo de definir. Y como ustedes pueden ver, pues básicamente hay algunas que inician desde el vientre materno, ciertamente, y hay otras que no solamente inician en el vientre materno, sino que su predisposición biológica termina o digamos o se vuelve mucho más baja hacia los primeros años de vida, hacia el año 6. Hay otras que mantienen su trazabilidad, como es el caso de lo socioemocional, tiene un pico, digamos, que está entre los primeros años de vida, pero que sigue una construcción en la segunda década de vida. Entonces, esto me parece que es fundamental porque precisamente, digamos, es donde estamos, donde se van a ver las afectaciones del COVID, ¿sí? Eh, una cosa que me parece sumamente importante que considerar es que en este momento que estamos acá, vamos a ver, en este punto, o si yo considero las personas que están entre 0 hasta los 24 años de edad, supónganse que es donde se pueden cerrar estas ventanas que nos indica la neurociencia, estas ventanas de desarrollo, pues nada más y nada menos estamos hablando de el 63% de la fuerza productiva de El Salvador en el año 2040. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de derechos de los niños, desde luego, pero eso proyectado y llevado, digamos, al futuro, también estamos hablando de la población que básicamente toma las riendas de este país en los próximos años, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos, es sumamente importante tenerlo, considerarlo. Vamos a ver. Efectos agregados. Bueno, ¿qué es lo que sucede? O sea, digamos esto, y con esto termino la parte teórica, es, a ver, todas estas habilidades después, digamos, lo que hacen es que construyen trayectos de vida. El que yo haya tenido determinada exposición a alguna intervención de las que he mencionado, entonces puede llevar a que yo tenga un trayecto de vida como este azul, que es básicamente un trayecto de vida, llamémosle el óptimo, o de lo contrario pueda tener trayectos de vida que son, acá, vamos a ver, trayectos de vida en los cuales hay negligencia y falta de cuidado, existió nutrición deficiente, no tuve los servicios pre y postnatales que eran necesarios, o no estuve llegando a parvularia, como decía Marta en su presentación, el efecto, digamos, agregado económico, pero también en mi vida yo no tuve ese acceso. Entonces lo que empieza a ocurrir es que más adelante yo empiezo a construir un trayecto de vida que es básicamente esta línea gris, o sea, no es el óptimo, ¿saben? Entonces, ¿por qué? Porque no tuve esas oportunidades al inicio de la vida. Y luego puede ser de que llegue la etapa de la juventud, o sea, o de repente, digamos, hay una estrategia de catch-up, pero lo que ocurre es que, como ustedes pueden ver en esa otra línea punteada, aunque haya intervención, de repente tú no puedes llegar al óptimo. Entonces, porque ya no es posible, porque ya la habilidad que tuviste que haber construido hacia atrás no la tenías. Entonces, esto es importante considerarlo, porque de repente uno dice, ¿por qué llego y como agregado, digamos, una sociedad no tiene las capacidades y las habilidades que requiere, digamos, un momento tan tecnológico como el actual? Porque no hicimos el trabajo atrás. Y después no es que yo no pueda hacer intervenciones, pero son intervenciones que más adelante son enfocadas en el alivio y no en la construcción de capacidades. No es una política social activa o centrada en la infancia. Y evidentemente esto, como sabemos, de acuerdo al Nobel James Heckman, tiene un correlato con la tasa de retorno de la inversión. Hay efectos en la trayectoria de vida y en cómo yo me siento relacionado a la sociedad, si yo me siento incluido o no, si efectivamente estoy incluido o no, pero también tiene un tema, digamos, relacionado a la inversión y a las tasas de retorno que hay acá, sobre todo considerando un país, digamos, con tanta precariedad y con tan poco espacio fiscal como El Salvador. Entonces, entremos a la parte 2, ¿cuáles son los efectos del COVID en la construcción humana de niñas, niños, adolescentes? Para esto me parece que es sumamente importante partir de el perfil demográfico de El Salvador. Si ustedes ven acá, es un montón de líneas, básicamente que lo que me indican es qué porcentaje de la población, de acuerdo a esos tramos de edad, están para cada, digamos, para cada año. Como ustedes pueden ver, entre 0 a 19 años, pues básicamente son estos puntos. Hacia el 2020, pues aquí hay cerca de un 37, 36% de la población.
¿Qué significa eso? Bueno, sí, ahorita hay ese, digamos, esa cantidad de personas en esa edad, pero no va a ser siempre así. Fuimos más jóvenes, o sea, fuimos más jóvenes como sociedad, pero vamos hacia un envejecimiento. Entonces, esto es bien importante colocarlo porque a veces nosotros no tenemos una mirada dinámica. Es importante entonces que sepamos que la cantidad de personas que están acá, que luego, digamos, van a llegar, que están acá, ofrecen una oportunidad, digamos, para la sociedad salvadoreña. Pero es una oportunidad que luego, en términos demográficos, se ve reducida hacia el año 2040 porque básicamente ahí perdemos el bono demográfico e inicia lo que se le llama el tsunami de los canosos. ¿Qué significa eso? Es que hay más personas dependientes que personas en el mercado laboral, ¿sí? Más personas dependientes es más, sobre todo, población, como ustedes pueden ver en el otro extremo, en la parte de arriba, más personas, digamos, con adultos mayores que no están generando ingresos en el mercado laboral y entonces estos, digamos, se vuelven, digamos, pues básicamente se vuelve esa dependencia digamos, de un mayor número de personas en esas edades versus los que sí realmente están en el mercado laboral, ¿verdad? Eh, Otra cosa que es importante saber de que antes de la pandemia, El Salvador ya tenía ciertas complicaciones, o sea, y esto es importante considerarlo, ciertas cosas como que ya el 10% de los bebés nacían con bajo peso, que no todos recibían lactancia materna exclusiva, solamente un 50% de los bebés en los primeros meses de vida, en los primeros 6 meses, que había un 20% de los bebés que no estaban recibiendo vacunación completa. Es un porcentaje, digamos, relativamente bajo, o sea, una vacunación del 80% muy importante, pero pues ya existía, digamos, un 20% que no lo tenían y habían ya restricciones de educación inicial. También, digamos, una estructura familiar que tampoco era en la cual, digamos, eh, tenía la capacidad, digamos, de que si bien no había una red de protección o una red de educación inicial, entonces los padres pudieran hacerse cargo, porque como ustedes pueden ver ahí, un tercio de los padres con niñas, niños, adolescentes, perdón, un tercio de las niñas, niños, adolescentes vive sin ninguno de los padres o sin ambos padres, o alguno hace falta. Entonces, aquí pues ya se vuelve, digamos, un tema de política pública, ¿no es cierto? Había un tema ya de violencia, y ya lo señalaba Marta, o sea, esto se ha exacerbado. Alguien también mencionaba unos datos, creo que era de SAFE, que había hecho una encuesta en algunos departamentos de El Salvador. Entonces, ¿cómo esto se ha exacerbado? Ya existía eso, ¿verdad? Y en términos educativos, ya sabíamos que no todos terminaban bachillerato, ¿sí? Que de cada 100 que ingresaban al primer grado de escuela, únicamente 37, 33 terminaban el bachillerato, pero con ciertas dificultades en términos de la capacidad para escribir correctamente un texto, para calcular una media aritmética correctamente, o incluso un pequeño porcentaje incluso llegaba a centros de educación superior en un ambiente que, como lo sabemos, pues también era, digamos, un ambiente con presencia de pandillas y que eso, pues, como sabemos, generaba violencia. Todo esto llevaba, digamos, a un agregado humano, a un agregado que son los indicadores que típicamente los economistas vemos, es de déficit fiscal, de costo de la violencia alto, el 16% del PIB, con una creación de trabajo decente relativamente baja, de un 20% aproximadamente, y con muchos hogares en pobreza multidimensional. Ciertamente no estoy tan seguro que logren ver esta gráfica, pero en el PDF que luego colguemos en el sitio web donde estén las presentaciones se va a ver muy bien. También es importante considerar de que de casi 1.100.000 hogares con niños, más o menos 901.000 tenían en sus hogares adultos que tienen baja educación. Y esto es sumamente importante porque cuando yo filtro quienes van al sistema escolar, resulta que en su mayoría, o sea, un 95% de los niños de hogares con niños que van o estaban asistiendo al sistema escolar tenían adultos con baja educación. ¿Por qué es importante esto? Porque todo es remoto hoy en día. Entonces, la capacidad real de los padres de familia para aportar en el aprendizaje de los niños realmente era limitada. Y pues ahora lo hemos visto, ¿verdad? En términos y lo veremos en los efectos que vamos a tener cuando veamos la capacidad de aprendizaje que han tenido
estas cohortes en los últimos meses, sobre todo en el compilado 2020. Pero también habían algunos temas sobre la falta de seguridad social, su empleo y la inestabilidad del trabajo de los padres, madres o cuidadores. Y este es fundamental porque vean, los efectos que vamos a ver en los niños también están vinculados a los efectos de estrés tóxico que pueden tener los padres. Entonces me parece que esta imagen es sumamente importante, esta que están ustedes viendo en su pantalla, porque ya nos dice, digamos, la lectura anterior al COVID. Ahora, ¿qué es lo que uno puede esperar con el COVID? Ciertamente que estas privaciones aumenten. Algunas, no hay ninguna, no es posible, digamos, dado el contexto, que estas privaciones vayan a disminuir o se mantienen o aumentan algunas, ¿sí? Más adelante, pues, o sea, ya sabemos, pasamos incluso por periodos de lluvia, lluvia intensa, prolongadas, que lo que te hacen es exacerbar sobre las privaciones que ya te estaba exacerbando el COVID. Sabemos que hoy en día la inmunidad, pues, depende de la disponibilidad de la vacuna, y en tal sentido, esto que hemos pasado, digamos, por estos momentos de aislamiento y que hemos tenido que hacer, digamos, estas cuarentenas, pueden existir, digamos, algunos efectos pequeños de exacerbación de estas privaciones. O sea, es posible que existan en la medida que existan algunos brotes en el país. Y con esto lo que estoy diciendo al final del día es que El Salvador, que nosotros conocíamos antes de la pandemia, es muy diferente al que vamos a encontrar. Bueno, creo que me quedan 5 minutos aproximadamente. Voy a entrar entonces básicamente a desarrollar cuáles son los efectos en las niñas, niños, adolescentes y ese lado oculto de la COVID, porque en realidad estamos hablando y hablamos muchísimo del efecto económico, es importantísimo, pero hay otros efectos que es importante de los cuales empecemos a hablar y que creemos una comunidad que hable sobre eso en el país. Hay efectos directos del virus, sí, por ejemplo, que pueden afectar que el niño, la niña, el adolescente haya, digamos, tenido un quebranto de salud por el COVID, pero también hay otros que tienen que ver con la pérdida del padre, madre, cuidador, la separación de un ser querido, el miedo al contagio. Eso es importante considerarlo también. Y hay algunos efectos indirectos e impactos de las medidas de distanciamiento social. No es que me dio el virus, pero es fruto de la medida de distanciamiento social, que por ejemplo puede ser, y que lo estamos viendo, caída en los niveles de vacunación, que hay demora en las visitas y chequeos pediátricos que son críticos, la salud física, dónde se ejercitan los niños, cuando el espacio, el tamaño de la vivienda mínima en El Salvador se ha visto reducida históricamente, la salud mental, el riesgo de sufrir estrés tóxico, así como otras experiencias infantiles adversas, el cierre de escuelas y la virtualidad educativa, cómo cae el aprendizaje y efecto ingresos y multidimensionales, sobre todo considerando que las decisiones en el grupo familiar van a estar afectadas por qué es lo que está sucediendo a los adultos del grupo familiar. Entonces, habrá muchas decisiones que, por ejemplo, pueden impactar en deserción escolar, fruto de no necesariamente que exista o no reapertura de la escuela, sino porque yo perdí como el cuidador, como la persona que está a cargo de esta familia, he perdido mis ingresos y no tengo la cora con la cual mi hijo o mi hija iba a la escuela, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es importante considerarlo. Algunos datos para El Salvador, estos son datos del Ministerio de Salud, lo que nos indican es la caída en la vacunación. Ahí hay varias medidas, yo básicamente estoy utilizando los datos que el Ministerio de Salud reporta cuando utiliza los datos de nacidos vivos de Digestic, y básicamente ustedes lo que pueden ver es que las coberturas de enero a junio de los niveles de vacunación de diferentes tipos de vacuna pues han caído, ¿verdad? Esto no es una cosa, digamos, para alarmista en el caso de decir, o sea, sí, hay que advertir, sí, hay que verlo, o sea, hay que tratarlo, hay que hacer una estrategia. El Ministerio de Salud está trabajando en esto, pero es un efecto global. Esto lo hemos visto que está pasando en todos los países de América Latina y a nivel mundial. Pero vean las caídas, o sea, la cobertura de la BCG ha caído del 82 al 67%, la segunda dosis del rotavirus del 100 al 66%, la tercera dosis de la pentavalente del 88 al 52%, y bueno, ahí tienen, digamos, otros tipos de vacunas que el Ministerio de Salud ha visto básicamente esa caída. ¿Qué es importante de esto? Pues una cosa es cuantificarla, que me parece que es fundamental para poder armar una estrategia, pero segundo es identificar si puede hacer catch-up, o sea, si esto ha sido de enero a junio, pero entonces es cómo hago para que en un periodo relativamente corto yo pueda básicamente asegurar de que el periodo crítico de vacunación no lo perdí. Eso es lo fundamental acá, ¿sí?
Segunda cosa que me parece importante, estos son datos de una encuesta realizada por el Ministerio de Educación con el apoyo del BIDE de Innovations for Poverty Action, y hablan básicamente de, ha sido una encuesta realizada a padres de familia y a docentes, y lo que han encontrado es sobre la seguridad alimentaria del hogar, que en la última semana le preguntaban los motivos que dificultaron compra de alimentos. Entonces, un 63.9%, por ejemplo, decía que los ingresos del hogar han disminuido. Vean, o sea, ya empieza, digamos, la racionalidad y las raciones se empiezan a disminuir, porque evidentemente yo tengo que hacer una estrategia. Entonces, ya aquí ustedes lo ven en el caso de la alimentación, y esto, por eso les decía, es importante verlo en el caso de la educación, en el caso de toda esta multidimensionalidad de factores de desarrollo que tienen los niños. El precio de los alimentos es demasiado alto, pero bueno, en fin, lo que este dato nos dice es de que se han limitado las porciones de comida, ¿sí? Segundo tema es, fíjense, 40% más de los cuidadores presentaron al menos un síntoma de malestar emocional. Casi 61% reportó sentirse preocupado con miedo. Aquí ven ustedes 41.8 sin apetito, 61.2 nervioso, preocupado, 54.9 que le cuesta dormir. O sea, aquí hay efectos también sobre la calidad del sueño, que es algo que no se ha trabajado mucho, digamos, en la región o en El Salvador particularmente, pero es un tema fundamental porque dormimos para algo, ¿sí? Y la capacidad de dormir incide también en la capacidad que yo tengo de aprender, sobre todo cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes. Estados emocionales, fíjense, estos datos que también salen de esta encuesta realizada en este asocio con el Ministerio de Educación, el BID y el IPA, señala que el 36% de los niños que participaron en esta encuesta nacional está en un estado emocional de nerviosismo, 35% se preocupa mucho, 29% está triste, a 31% le cuesta dormir. Esos son los efectos, ¿sí? O sea, estos son los estados emocionales que están pasando en las niñas, niños, adolescentes. En particular está sobre todo para padres con niños en primera infancia. Como pueden ver acá, básicamente hay una correlación, digamos, entre el estrés parental y el malestar en el hogar. O sea, esto es importante de cara a episodios de violencia que pueden existir. Luego, se les preguntaba también sobre la opinión y preocupación por el retorno a clases. No estoy haciendo una presentación exhaustiva de esta encuesta, porque de hecho no estoy tan seguro. Bueno, yo tomé algunas, digamos, filminas que me pasaron, pero hay toda una presentación, digamos, mucho más amplia de esta encuesta. Yo solo cogí algunos que me parecen que son importantes para este intercambio. En temas de la preocupación por retorno a clases, pues es altísimo, ¿verdad? Está básicamente 97% de los padres, madres y cuidadores, pues mostraban un nivel de preocupación alto o poco, ¿verdad? Pero un 87% está muy preocupado. Y de hecho, esa preocupación, pues entonces, básicamente, digamos, se expresa en que en aquella, digamos, que están de acuerdo a estar en enviar a su niño a la escuela el próximo año. O sea, hay muchos que están, un 54% básicamente, entre muy en desacuerdo y en desacuerdo. No solamente ellos están, no solamente los padres, el estrés existe en los padres, sino también en los docentes. Entonces, digamos, por eso yo les hablaba del enfoque ecológico, o sea, hay que ver cómo está el estado emocional de los niños, pero también de quién está a cargo y con quién me está enseñando, ¿verdad? Ahora la ministra de Educación en una entrevista decía, los niños, digamos, en un estado emocional, digamos, vulnerable, no pueden aprender, pero tampoco un docente puede enseñar. Y yo creo que tiene toda la razón cuando señala eso, y sobre todo en función de los datos que estamos viendo acá, que un 64% señala tener sueño intranquilo, sentirse triste un 50%, con problemas de concentración alrededor de un 52%. Me parece que es algo fundamental y tiene que ser parte de la estrategia de respuesta que damos. También hay efectos en los años de escolarización. Ya lo enseñaba un poquito acá los datos que está trabajando Florencia y Jerry Berman, lo señalaba Marta. Estos son datos del Banco Mundial que hacía para el caso de El Salvador y decía de que los años de escolarización en 3 escenarios, digamos, que tienen que ver con la extensión del cierre escolar, 3, 6 y 9 meses en este caso, optimista, intermedio, pesimista, pues nos lleva básicamente a
esta pérdida de aprendizaje. Y después a los años de escolarización ajustados por el aprendizaje, que básicamente un escenario pesimista pues nos llevaría a pasar de 6.6 años de escolarización a básicamente 5.7. Estas son simulaciones, esto no significa que va a ser así. Esto es, digamos, lo que podría llegar a suceder, dado, digamos, la extensión de básicamente, digamos, del cierre escolar y de las medidas que se están tomando. Evidentemente, esto tiene efectos sobre ganancia futura, o sea, como digo, hay efectos en el corto, o sea, esto es lo que yo veo ahora, pero eso llevado hacia el futuro, proyectado a cuando estas cohortes estén en el mercado laboral, también tienen un efecto. Y que es donde ustedes pueden ver básicamente que hay pérdidas entre el 4 al 8.5% de la ganancia anual por estudiante, según datos del Banco Mundial. Esto, como explicaba, son datos para El Salvador. Entonces, en esto yo pienso que, y traigo otra vez a colación esta cita que me parece importante, de esta experta en salud pública, que es, todos andamos así en la onda de que querer saber cuándo esto termina, pero en realidad esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cómo continuamos. ¿Cómo continuamos considerando que, tengo 4 filminas más y termino, que el choque también del COVID, o sea, hemos visto el caso y algunos datos para las niñas, niños, adolescentes, pero en realidad ha afectado negativamente el bienestar de toda la población. Cuando yo hago, digamos, una estimación de lo que se llama en economía el Pence Parade, la curva Pence Parade, básicamente lo que encuentro es eso. Y la curva es esta. O sea, como ustedes pueden ver, en la línea azul es el observado cómo se había comportado, digamos, el nivel de bienestar, llamémoslo así, medido por el ingreso per cápita para la población en general, es la línea azul. Y la línea negra es cómo se había comportado sin medidas de política. O sea, esto es sin las intervenciones que ha hecho el gobierno de El Salvador. Pero la línea grisita, que es la que está en medio, es básicamente esa línea ya con las intervenciones que ha hecho el gobierno de El Salvador. Lo que ustedes pueden ver es de que independientemente, o sea, la caída puede haber sido mayor, se ha mitigado un poco, pero no hay ningún grupo poblacional que no haya tenido un impacto. Y esto, pues, evidentemente, lo que nos lleva desde un análisis de clases sociales, de clases socioeconómicas, gente en situación de pobreza, gente de clase media, en vulnerabilidad o clase, digamos, no vulnerable, lo que encontramos es que hay una recomposición ahí. Entonces, sí, esto es importante porque a veces nosotros hacemos nuestra respuesta de política exclusivamente para un sector poblacional. Y lo que nos está diciendo esto es, ojo, usted también tiene que pensar en toda esa población en clase media que también ha sido impactada. En el caso de los hogares con niñas, niños, adolescentes, el escenario es mucho mayor, el impacto es mucho mayor. Y lo que nosotros estamos proyectando, estos son datos de UNICEF El Salvador con la firma colombiana de inclusión. Es un estudio que está por finalizarse y ser presentado en las próximas semanas. Lo que nosotros estamos viendo, esto es en primicia, pues básicamente, lo que estamos viendo es que proyectamos un aumento proporcionalmente mayor en pobreza y pobreza extrema para hogares con niños, niñas, adolescentes. En particular acá, la pobreza pasaría de 30.3 a 45.7 versus el 25.5 a 30.9 que es para el total nacional, y con una reducción de 5, más o menos 6 puntos porcentuales de los hogares con niñas, niños, adolescentes en clase media. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les digo, este es el efecto básicamente agregado que estamos viendo en hogares con niños, de acuerdo, digamos, haciendo una lectura desde clases socioeconómicas. Esto, digamos, en términos globales, ¿qué impacto tiene? Bueno, básicamente que los años requeridos para erradicar la pobreza en hogares con niños, niñas, adolescentes, pues se ha visto afectado. Y aquí hay una estimación que básicamente es la siguiente. Ustedes pueden ver que antes del choque, que es el observado 2019, si yo proyectaba un crecimiento promedio de los ingresos de 2%, ingresos reales, ¿verdad? Ya descontados por la inflación, pues lo que encontraba es que los años requeridos para erradicar la pobreza en hogares con niños eran de 8 años. Ahora, si yo estimo, digamos, y simulo el impacto del COVID en términos de pobreza, lo que veo es que sin alguna intervención de política, ese 8 se convierte en 33 en el caso de los hogares con niños. Afortunadamente ha existido, digamos, intervenciones activas de política y eso pues no aumentó hasta 33, sino que aumentó a 19. Pero
evidentemente hay un aumento. O sea, hay, digamos, hoy a ese ritmo de crecimiento de los ingresos de los hogares con niños, realmente ya no tomaría 8 años, sino que va a tomar 19.7 años salir de una situación de pobreza. Me parece que esto es fundamental porque es básicamente, digamos, este es, este es el ecosistema en el cual estás desarrollando las capacidades de los niños. Entonces, esto tenemos que considerarlo porque evidentemente tenemos que hacer una estrategia diferenciada. No, son 2 filminas más y con esto termino, Marilena, me he tomado 10 minutos más, disculpen. Eh, pero básicamente yo pienso que una de las cosas que hay que hacer acá es que hay que reconocer colectivamente que no es una curva ni dos, son tres las que hay que aplanar para casos como El Salvador. Sí, esa epidemiológica sanitaria, que es la que toma mucho más la atención porque es el pivote sobre el cual estamos tomando muchas decisiones. La recesión económica y caída de ingresos es fundamental también verla, pero hay una social intergeneracional que no podemos perderla de vista. Y particularmente, digamos, se habla mucho de esa estrategia de Build Back Better, Build Better Forward. Entonces, digamos, se utiliza mucho esto en el ambiente de la cooperación internacional. Pero yo pienso que esto, digamos, hay que desagregarlo y hay que poner una serie de principios. Y me parece a mí, esta es una reflexión, digamos, como profesional de desarrollo, que esta estrategia requiere saber administrar que tú estás salvando el presente para tener futuro. O sea, ese es como el tough call que hay aquí. Hay que salvar el presente para tener futuro. Pero en eso, lo que sí no podemos perder de vista es que los niños son presentes, no solo futuro. Porque típicamente proyectamos y decimos, los niños son el futuro, entonces estoy esperando hacer intervención más adelante. No, ahí estamos realmente, lo estaríamos haciendo muy mal. Segunda cosa es que la estrategia debe impactar diferentes cohortes, diferentes generaciones, pero debe tener un énfasis en los hogares con niñas, niños, adolescentes, ¿sí? Entonces, no solamente, y tiene que ser, digamos, de acuerdo a diferentes características socioeconómicas. Es indiscutible aquí de plano que me parece que es una cosa sine qua non, que debe haber innovación, esfuerzo, pero sobre todo compromiso político de lo fiscal. Y la inversión para mitigación, de acuerdo a estimaciones que estamos realizando, lo que estamos viendo es de que la inversión para mitigar los efectos del COVID en términos de aumento de pobreza por ingresos multidimensional requiere no menos de 2.5 puntos del PIB. O sea, no es poco, es bastante. Pero entonces tenemos que saber de que para poder regresar al menos el dato que teníamos antes del COVID, pues necesitamos esta cantidad de recursos. Y un enfoque ecológico desde el punto de vista de que lo que pasa en la economía tiene efectos en lo social y lo que pasa en lo social tiene efectos en la economía proyectado al futuro. Lo que pasa en la vida de los padres, madres y cuidadores afecta la vida de las niñas, niños, adolescentes. Es fundamental, digamos, que tengamos esa visión ecológica intergeneracional y sobre todo que partamos de la premisa que no existe decisión de política neutra para el bienestar de los niños. Esa sería mi presentación y nuevamente muchas gracias. Un gusto compartir este espacio con Marta Rubio. Pienso que de alguna manera pues se complementaban las presentaciones. Espero que hayas regresado, Marta. Gracias.